Buenos días, sexto básico, buenos días. Hola, profe. Hola, hola, buenos días. Bien, aquí comenzamos una cápsula del sexto portafolio de lenguaje y comunicación para el sexto básico. Ya chicos, bien, a continuación compartiré el objetivo para que lo noten en su cuaderno. Ya, ahí está, vamos a ver mitos y leyendas. Ya, vamos a profundizar en este tema. Ahí está el objetivo relacionado con la clase. Dice, conocer la diferencia entre un mito y una leyenda y sus características. Ya, ahí está el objetivo para que lo noten. Ya, yo lo voy a anotar en el chat. Ya, así que para ir avanzando. Así que desde ahí también lo pueden ustedes, lo pueden copiar. Chat, ahí está. Ya. Bien, ahí está el objetivo para que lo noten, ¿cierto? En su cuaderno. Ya, yo voy a sacar esto porque ya está listo en el chat, así que desde ahí lo pueden ir copiando, ¿ya? Ya muchachos, entonces, em, bien, vamos a... Ya, está cierto. Ya, ok, ahí está. Ya muchachos, entonces, a continuación, ya voy a compartir un video y después hay tres preguntas que ya yo los voy a presentar en un momento, igual están en el portafolio, pero son tres preguntas relacionadas con la clase, o sea, con este tema, ya relacionado con los mitos y leyendas. Ya, así que voy a abrir el YouTube para que vamos viendo el video y veamos de qué se trata. Así que esperemos un poquito mientras abre el internet. Vamos a ir revisando el video. Bien, hay poca asistencia hoy día, ¿eh? Muy poca asistencia en relación a otras clases. Solamente tengo 5 alumnos, con esta Vallejo uno más. Ya voy a volver a copiar el objetivo, ya para que lo vayan las personas que llegaron recién lo puedan copiar. Ya ahí se conectaron. Ahí va nuevamente el objetivo. Bien, ahí se conectó, si no me equivoco, Martín Espinosa. Hola, profe. Hola, hola. Bien, voy a copiar el objetivo nuevamente para que lo puedas copiar, ¿ya? Así que esperemos un ratito. Ya también llegó la Javiera Cita, así que voy a esperar a la Javiera que se conecta para que también pueda ver el objetivo. Ya, ya, la Javiera Cita recién se conectó. ¿Se habrá conectado la Javiera? Ah, sí, se está conectando. Ya, bien. Javiera Cita. Ok. Ya, ahí va nuevamente el objetivo, está en el chat por si acaso, así que desde ahí lo pueden ir copiando ya las personas que llegaron recién. Ya Martín Espinosa y Javier Cid. Ahí está en el chat el objetivo para que lo lean y lo copien. Ya muchachos. Entonces, vamos a ir al video para que veamos la diferencia entre un mito y una leyenda. Ya es un tema bastante interesante en el contexto histórico. Así que vamos a esperar que abra el video. Un poquito lentium en internet. Bien, entonces
Ya, pongan atención al video para que desde ahí voy a hacer preguntas, así que atención. Bien, este video se llama El mito y la leyenda. Y aquí vamos a ver definiciones, características y algunos ejemplos, ¿ya? En este momento ustedes están viendo en su pantalla, ¿cierto?, la página de YouTube. Así que vamos a subir el volumen al video para que lo puedan escuchar bien en sus casas. Muy bien. Atención. Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de dos tipos de narraciones muy interesantes y que suelen confundirse habitualmente, pero que realmente tienen diferencias muy marcadas. Se trata del mito y la leyenda. Empecemos diciendo que ambos pertenecen al género de la narrativa, o sea que cuentan una historia que le ocurre a unos personajes en un tiempo y lugar determinado. Ya, es súper importante que en su cuaderno, ¿cierto?, apunten esa observación que está al principio del video, ¿cierto?, que tanto los mitos como las leyendas pertenecen al género narrativo. Ya, ¿por qué género narrativo? Porque obviamente en la palabra lo dice, narra las historias o los relatos, o los va relatando, ¿cierto? Los va contando, también podríamos llamarlo, ¿ya? ¿Sí? Entonces pertenecen al género narrativo, ¿cierto? Entonces ahí en su cuaderno anoten tanto, o sea, los mitos y las leyendas, ¿cierto?, pertenecen al género narrativo, ¿cierto?, porque se van contando de generación en generación, ¿ya? Entonces pertenecen al género narrativo porque se van contando de generación en generación, ¿ya? Eso es súper importante que lo anoten en su cuaderno, ¿ya? Así que atención. Bien, sigo con el video. De todas maneras, yo voy a pedir que me muestren por favor el cuaderno por pantalla para ver si efectivamente anotaré lo que estoy diciendo. Así que mucho ojo con eso. Bien, sigo con el video. Tanto el mito como la leyenda tienen un origen oral, es decir, surgen de una comunidad y se van transmitiendo generación a generación. Ya, bueno, ahí hay otro punto importante, ¿cierto? Se transmite de forma oral, ¿cierto? De forma oral. Y van, obviamente, como les decía, van de generación en generación, ¿ya? Eso es importante anotarlo también, ya aparte de lo que yo dije delante relacionado con el género narrativo, ¿cierto? Ya que se cuenta la historia, y también otra característica, lo que acabo de decir, es que ¿cierto?, se cuentan de generación en o sea, se cuentan de forma oral, ya, y de generación en generación. También es importante anotarlo. Ya, a ver, alguien me escribió acá, tengo un mensaje en el chat, dice que ni se escucha. Ya, a ver, si me acerco más al micrófono, ¿se escucha? ¿Alguien me puede responder desde allá de la casa, niños, si escuchan bien o no? El profe, yo lo escucho bien. Escucho ¿Sí? bien. ¿Se escucha bien el video? El video no. Ya, de todas maneras, igual traten de escucharlo o subir el volumen, porque yo estoy con el micrófono y estoy poniendo el micrófono en el parlante de mi computador, y el parlante como mi computador no se escucha tan fuerte. Ya se escucha despacito, así que de todas maneras traten de poner atención, pero yo igual voy a ir comentando lo que va pasando en el video, ya, así que para que ahí vayan tomando apuntes, ya es súper importante que vayan tomando apuntes en su cuaderno de lo que yo voy de alguna manera explicando, ¿cierto? En este caso, lo que va mostrando el video, ya, así que si no escuchan bien, van a tener la respuesta, digamos, de lo que se está contando en el video, para que no estén tan perdidos. Ya, así que tranquilos con eso, ¿ya? Bien, sigamos, atención. Utilizando la oralidad hasta que en algún momento se ponen por escrito. Por
Por esto mismo, Ya, dicen que después ¿cierto?, de contarlo de forma oral o forma personal a otra persona, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Las historias se van de alguna manera van tomando interés, importancia, ¿cierto?, en las personas, van como que le van tomando el gusto por estas historias y ya al fin y al cabo se transforman, ¿cierto?, en textos. Ya no se transmite ya solamente de forma oral, sino que ya también, ¿cierto?, se llevan a un texto o a un escrito, ya se transforman en algo físico, ¿cierto?, en una hoja con un escrito o forman parte de un libro, que obviamente puede hablar de mitos y leyendas, ¿ya? Bien, sigo con el video. ambos tipos de narración son anónimos, es decir, no tienen un autor conocido, pues tienen origen en una comunidad. Ya, dice ahí que los autores, por lo general, son anónimos. Ya, son anónimos, que no hay un autor específico, sino que son varios autores. Cuando se llama anónimos es que varias personas han contado la historia, ya, no es una sola persona. Ya, porque si fuese una sola persona, ya ahí podríamos hablar de un autor, o del autor, ¿cierto?, de la historia. Pero como en este caso son historias que la van contando varias personas, ¿cierto?, no existe un autor específico, por lo tanto, se transforma en un autor anónimo, ya como lo que acaba de explicar ahí el mono, ¿cierto? Lo que yo voy a poner un poquito atrás. Ahí, ¿cierto? Anónimo, porque no tiene un autor conocido, ¿cierto? Eso quiere decir que no hay un autor específico que cuente toda la historia, sino que la historia la cuentan varias personas, ¿ya? Por eso no hay un autor conocido o alguien específico que cuente el mito o la leyenda, ¿ya? Sigo con el video. En una comunidad. Pero entonces, ¿en qué se diferencian? Veamos cada uno por separado. Bueno, aquí vamos a ver la diferencia de cada uno, ¿cierto? De los mitos y las leyendas. ¿Qué se diferencia ¿cierto? Ambos conceptos. El mito es una narración que pertenece al sistema de creencias de un pueblo o una cultura y que generalmente intenta dar explicación a un hecho o fenómeno que la simple razón no puede explicar. Ya, dice que los mitos, ¿cierto? Normalmente son historias, ¿ya? Que van surgiendo, obviamente que van contando las personas, pero también, de alguna manera, surgen de la fantasía, ¿cierto? También podemos encontrar seres fantásticos. Ya normalmente los mitos son seres fantásticos, ¿ya? Bien, sigamos viendo de qué se trata también. Los voy a retroceder un poquito el video para que vayamos escuchando desde el principio esta parte. De ahí en modo. El mito es una narración que pertenece al sistema de creencias de un pueblo o una cultura. Ya, dice que el mito pertenece a las creencias de un pueblo, ¿cierto? Por ejemplo, y siempre se habla de un ser fantástico, ¿cierto? Por ejemplo, el famoso mito de en este caso de ¿cómo se llama este personaje? Se me olvidó. Bueno, hay varios mitos, pero hay un personaje, espérense, que me acuerdo, se me fue, lo tenía justo en mi mente, pero se me fue, espérense un poquito, chiquillos. El Trauco, ahora me acordé, el Trauco, ¿ya? El Trauco, ¿cierto?, pertenece a un mito, y es un mito que se ha ido contando en un pueblo, y se va contando de generación en generación. ¿Por qué se dice que el Trauco es un ser mitológico, ¿cierto? Es un ser mitológico principalmente porque posee de alguna manera poderes, ¿cierto? Porque hay una parte de la historia donde dice que el Trauco hipnotiza a las mujeres y luego las deja embarazadas, ¿ya? Y también se dice que siempre se encuentra arriba de los árboles, y desde arriba de los árboles el Trauco se lanza, ¿cierto?, sobre la víctima, y luego el Trauco la hipnotiza, con una mirada profunda, la persona se duerme, ¿cierto?, hipnotizada, y termina siendo embarazada. Otra de las cosas más particulares que tiene el Trauco, por si ustedes no lo sabían, es que el Trauco no tiene pies, ¿ya? Solamente sus piernas llegan hasta el tobillo, ¿ya? Y de ahí no tiene pies pero sin embargo se desplaza con una especie de bastón o bastoncillo,
ya es un ser bastante feo, muy feo, ya, un aspecto de alguna manera horripilante, ¿sí? Pero sin embargo tiene esa facultad o característica, ¿cierto?, de ser un ser de alguna manera fantástico, o también llamarlo como un ser sobrenatural, ¿ya? Todos los seres dentro de la mitología que tengan cierto poder, ya que tengan, no sé, que sean como seres extraños, ya, o con ciertas cualidades, ¿sí?, se llaman seres mitológicos, y obviamente que pertenecen a una mitología que se cuenta en distintos lugares, ¿cierto?, ya sea un pueblo, ¿cierto?, y se van contando como dice el video, de generación en generación. Bien, sigamos con el video. Generalmente intenta dar explicación a un hecho o fenómeno que la simple razón no puede explicar. Ya, dice que se intenta, ¿cierto?, dar explicación a un hecho o fenómeno que simplemente, ¿cierto?, no se puede explicar. Por eso es que cuando se habla de fenómenos paranormales o seres paranormales, ¿cierto?, o fantásticos, por ejemplo, las hadas, ya las famosas hadas, forman parte de la mitología. Ya, y ustedes saben, ¿cierto?, que las hadas son seres fantásticos, porque obviamente tienen alitas, pueden volar, son iluminadas, ¿cierto?, son como mágicas. ¿Ya? Entonces ahí podemos hablar un poco en relación a este tipo de mitología relacionada con este ser llamado un hada, ¿cierto? Bien, sigamos. Los mitos siempre están protagonizados por dioses o semidioses, a los que se les adjudica el papel de creadores o formadores, es decir, que ellos son los que dan origen a ese objeto o evento inexplicable. Por ejemplo, cuando una cultura antigua no entendía por qué llovía, creaba una narración que todos daban por cierta, con la cual explicaban cómo un dios daba origen a ese fenómeno natural de la lluvia. Al conjunto... Ya, ahí dice, ¿cierto?, de que el fenómeno natural de la lluvia, la mitología, ¿cierto?, dice que hay un dios, ¿cierto?, que proporciona la lluvia, que nos provee de lluvia, ya, obviamente para regar los campos, ¿cierto?, para regar las ciudades, ¿ya? Entonces siempre se habla de una fuerza, de una divinidad, de un Dios, ¿cierto?, que produce la lluvia, ¿sí? Bien, sigamos con el video. de mitos de una cultura le llamamos mitología. Seguramente conoces o has escuchado hablar de la mitología nórdica, egipcia e indígena, entre muchas otras. Pero tal vez las más conocidas son la mitología griega y la romana. Ambas son muy similares. Sabemos entonces... Bueno, se dice que existe la mitología nórdica, la mitología romana, la mitología griega, ya, de alguna manera son los países o los lugares donde más se ha marcado esta tendencia de alguna manera de creer o crear estos seres ya fantásticos, ¿cierto? Por ejemplo, la famosa mitología griega, donde habla de Zeus, de Poseidón, ¿cierto? Y fueron dioses importantes, ¿cierto?, que de alguna manera cuentan una historia. ¿Ya? Ahí tenemos dos seres mitológicos, ¿cierto? Porque eran seres fantásticos, eran gigantes, ¿ya? Y obviamente que protegían, Poseidón protegía el mar, era como el protector del mar, ¿cierto? Y en este caso Zeus era el protector, creo que del cielo, algo así, Zeus. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, dos seres fantásticos, ¿ya? También dentro de la mitología griega aparece la famosa Medusa, ya, que era una mujer que tenía en su cabeza, no tenía cabello, sino que tenía serpientes. Y ahí ya podemos ver un ser fantástico, ¿cierto? Y tenía un poder. Por ejemplo, la medusa tenía el poder, ¿cierto?, de convertir en piedra a las personas si la miraban fijamente. ¿Ya? Era una forma también de defensa. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos de alguna manera, algunos seres fantásticos, o entre otros, ¿ya? Por ejemplo, también aparece el famoso caballo alado, un caballo que vuela, el famoso Pegaso, que también es un ser mitológico, ¿cierto? Porque no existe, obviamente, nadie va a ver un caballo volando, pues nunca, eso es imposible. Pero sin embargo, ¿cierto?, dentro de la mitología se reconoce como a este ser o a este animal, digamos, fantástico, ¿cierto?, llamado Pegaso, que tenía la facultad de poder volar, ¿cierto? Cosa que los caballos no hacen, normalmente no hacen. Bien, sigamos con el video. A ver, hasta aquí,
chicos, niños, niñas, ¿alguna consulta, pregunta en relación a esto? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿Ya? ¿Están bien? ¿Se entiende la clase, niños? Sí, bueno, aquí me dicen que se escucha bajo el video, sí se escucha bajo. Ya, pero yo estoy tratando de relatar lo que está diciendo para que vayan ustedes tomando apuntes. Lo importante es que vayan tomando apuntes en su cuaderno. Ya, sí, máximo no se escucha el video, sí, no, por eso lo estoy relatando, ya, estoy relatando lo que estás diciendo. La Martina Quiroz también me dice lo mismo, ya, ok. De todas maneras, si alguno no lo escuchan bien, porque yo sé que por el micrófono no se escucha más fuerte de lo que está acá, ya, entonces traten de tomar atención, pero de todas maneras yo lo voy a ir explicando lo que va diciendo el video. Ya, si tienen alguna duda, si quieren opinar, si alguien tiene alguna inquietud, quiere aportar a la clase, por favor levante la manito y yo le doy la palabra, ya, para que alguien si quiere expresarse, no hay ningún problema, ya, yo le doy la palabra y lo escuchamos. Ya, sigamos con el video. Se le adjudica ser el dios de los cielos, Poseidón, el dios de los mares. Ya, ahí vea, ¿cierto? Se ve a Poseidón, dios de los cielos, ¿cierto? Dios de los cielos. A Poseidón, perdón, Zeus, dios de los cielos. Zeus, ¿cierto? Como dice Zeus, dios de los cielos. Y Poseidón, dios de los mares. Ya, y ahí vemos otro personaje que vamos a ver quién es. Hades, el de los muertos. Ya, el dios Hades, ¿cierto? El dios de los muertos. Ahí aparece Hades, ¿cierto? Con una figura bastante, por así decirlo, terrorífica. Ya, aquí va a aparecer. A ver. Poseidón, el dios de los mares, y Hades. Ya, ahí está Hades, ¿cierto? El dios de los muertos, ¿ya? Como una especie de oscuridad que se ve ahí, muchas sombras, ¿cierto? ¿Ya? Bien, ese es famoso ser mitológico llamado Hades. Bien, sigamos con el video. De los muertos. Alrededor de ellos hay varias narraciones con las que se explica el origen de muchos fenómenos naturales. Una leyenda es una narración que generalmente... Ya, ahora pasamos a las leyendas, ¿ya? Ahora cambiamos el tema, ¿cierto? Ya vimos los mitos, ¿sí? Yo ya le expliqué más o menos lo que son los mitos, ¿cierto? Que se van transmitiendo de generación en generación, pertenecen normalmente a un pueblo, ¿cierto? Siempre se van contando entre sí, ¿ya? Obviamente que encontramos seres fantásticos, mitológicos, como los que yo acabo de nombrar, ¿cierto? Por ejemplo, nombré al Trauco, nombré a la... También, no sé, mitológico la hada, ¿cierto? Las famosas hadas. Ya vimos también, se mostraban los seres mitológicos del tiempo de Grecia, ¿cierto? Que es, digamos, la mitología griega es una de las mitologías más, digamos, más repetidas y más habladas y más contadas, ¿cierto? Inclusive hasta se han hecho películas relacionadas con estos seres fantásticos. Ya se han hecho películas que cuentan un poco la historia de Grecia, de la antigua Grecia, ¿ya? Y cómo, ¿cierto?, era en ese tiempo la mitología, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar es sobre las leyendas. Entonces aquí cambiamos el tema, entonces ahí pongan en su cuaderno, ¿cierto?, las leyendas, y vamos a ver qué son las leyendas, ¿ya? Y cuál es la diferencia entre un mito y la leyenda, porque también podemos encontrar similitudes, ya, cosas en que sí, obviamente, se pueden parecer, ¿ya? Vamos viendo. Tiene su origen en hechos o personajes reales, históricos, pero que con el paso del tiempo se va transformando y va adquiriendo elementos de la ficción. Ya, se trata, ¿cierto?, de alguna manera de personajes reales, ya aquí no hablamos de seres fantásticos, sino que hablamos de seres reales, ya, pero de alguna manera los libros, ¿cierto?, lo han hecho esta historia de alguna manera un poco más, mucho más allá de lo real, ya un poco llevando también a la fantasía. Ya vamos a retroceder un poquito el video para que escuchemos lo que dice al principio y para que entendamos más o menos de qué se trata las famosas leyendas. Personajes reales, históricos, pero que con el paso del tiempo se va transformando y va adquiriendo elementos de la ficción.
Ya, entonces son seres reales, ¿cierto? Pero que a pasar del tiempo o de la historia van tomando una cierta ficción, ¿cierto? Algo más mucho más allá de lo que de la realidad, ¿cierto? Desde un ser, pensando en un ser real, ¿cierto? Por ejemplo, el famoso Caleuche, en la leyenda del Caleuche, la leyenda del perdón, la leyenda del Caleuche no es solamente el barco fantasma, ¿cierto? Que aparece de vez en cuando, sino que también arriba del Caleuche van ciertos brujos, ya son brujos, obviamente que son una especie de fantasmas, ya, pero ese barco, o por así decirlo, esos brujos tienen un gran poder, ya, un gran poder y que lo hace y que lo lleva de alguna manera a lo que es la ficción, ¿ya? Ustedes saben que la ficción, cuando hablamos de ciencia ficción, que tiene que ver con las películas, ¿cierto? Va mucho más allá de la realidad, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros hoy en día, ya, de acuerdo a todos los avances tecnológicos que hemos visto, ya la ciencia ficción como que ya forma parte de la realidad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá, en este caso, los seres fantásticos, o sea, los seres, ¿cierto? Reales, por así decirlo, se tornan de alguna manera fantásticos a través de la ciencia ficción, ¿cierto? Bien, vamos viendo qué más nos muestra el video. Bien, ahí ven ustedes claramente una leyenda del hombre sin cabeza, ¿cierto? La famosa leyenda del hombre sin cabeza. Ahí está el hombre arriba de un caballo, obviamente que no tiene su cabeza, y esta es una famosa leyenda. Se dice, ¿cierto? Hay relatos donde la gente lo ha visto, ¿ya? Pero también hay muchas dudas, también mucho cuestionamiento en relación a esto. Pero sin embargo, se habla mucho de esto, más que nada en lugares más apartados, ¿ya? Pero se dice que existe el hombre sin cabeza, pero eh, es como siempre tan muy ambiguo, ¿cierto? No hay nada concreto, por así decirlo. Bien, seguimos con el video. Como personajes sobrenaturales o hechos inexplicables. La leyenda casi siempre tiene una función moralizante, es decir, causa temor en quien la escucha o lee. Ya, siempre las leyendas causan temor, siempre, de alguna manera siempre se trata de fantasmas, de monstruos, ya, el famoso Caleuche, ¿cierto? Con lo que yo les contaba, el hombre sin cabeza, ¿cierto? De alguna manera causan un cierto terror, obviamente visto desde la ficción, ya, desde la ficción. Chiquillos, es súper importante que vayan anotando lo que yo de alguna manera estoy relatando, ya, para que no estén tan perdidos en el tema. Ya, es súper importante que vayan anotando. Bien, sigamos. Para mostrar el castigo que pueden recibir aquellos que no tienen un comportamiento adecuado. Los personajes de las leyendas suelen ser fantasmas, duendes o seres que combinan partes humanas con las de animales. Ya, los seres de leyenda, ¿cierto? Pueden ser fantasmas, duendes, ¿cierto? O seres que tienen no solamente parte humana, sino que también tienen parte animal, ¿cierto? Como la imagen que se está mostrando en este momento en el YouTube, ¿ya? Bien, sigamos con el video. Ah, creo que este ser, ¿cómo se llama este ser? Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo haberlo visto, que andaba con esa especie de flauta de pan, pero no recuerdo el nombre de este ser. Bueno, pero ahí vamos a ver de qué se trata. Las antiguas como la griega hicieron famosas leyendas como las de las sirenas, que son mitad mujer, mitad pez. Bien, ahí tenemos una leyenda, ¿cierto? De las famosas sirenas, ¿ya? Donde hay una mitad mujer y mitad pez, ¿cierto? También ahí vemos de alguna manera este ser perteneciente a la leyenda, pero ojo, no es mitología, ¿ya? Esto no es mitología, ¿ya? La leyenda es totalmente distinta, ¿ya? Por si acaso. Pero sí hay ciertas similitudes, ¿ya? Bien, sigamos viendo. El centauro, mitad hombre, mitad caballo. El minotauro, mitad hombre, mitad toro. Ya, ahí vemos al centauro, al minotauro, ¿cierto? Son famosos seres de las leyendas, ya que han surgido y que se han hecho películas también en relación a estos famosos seres. O las arpías, aves con cabeza de mujer. Pero en Latinoamérica y España
conocemos también leyendas que han acompañado a muchas generaciones, con algunos cambios en la narrativa. Ejemplos de ellas son La Llorona, La Tunda, El Fantasma de la Monja. Ya, bueno, ahí vemos tres personajes, ¿cierto? Que obviamente que llevan, podríamos hacer hasta una película. De hecho hay películas de esto, ¿cierto? De La Llorona, hay películas de La Monja también. Entonces todas las leyendas también se han llevado al cine, ¿ya? Se han llevado un poco a la pantalla grande. ¿Mm? Bien, aquí ya ustedes se dan cuenta que ya vimos tres seres que ya forman parte de las leyendas, ¿cierto? Como las sirenas, como el Minotauro, el Centauro, etcétera, ¿ya? Y los amantes de Teruel, entre otras. Los elementos presentados dentro de las leyendas las hacen ver tan reales que muchos las dan por ciertas y llega a formarse la duda generalizada de si los hechos realmente ocurrieron y si los personajes existen. Bien, ahí hay dudas, ¿cierto?, entre la realidad y la ficción, ¿cierto? Ahí hay preguntas también que surgen en relación a eso. Ya, obviamente que se hacen investigaciones y se trata de alguna manera de llegar a una respuesta, ¿cierto?, en relación a estos fenómenos. Un ejemplo de ellos es el monstruo del lago Ness, un ser gigantesco que según la leyenda vive en este lugar escocés y que ha motivado expediciones e investigaciones para tratar de demostrar su existencia. Bien, aquí está, ¿cierto?, la famosa leyenda del monstruo del lago Ness, ya donde las personas han investigado por años y años este fenómeno. Hay gente que lo ha fotografiado, ya, bueno, las fotos se han estudiado, se han sacado conclusiones, etcétera, etcétera, pero el tema es que nunca, ¿cierto?, nunca en la televisión ni en ninguna parte se ha mostrado el monstruo de forma real, ¿cierto?, que haya aparecido o le hayan sacado fotos de debajo del agua, ¿ya? Entonces siempre van a surgir las dudas en relación a esto, pero sin embargo sigue siendo una leyenda. Y es una leyenda porque en algún momento las personas lo vieron, ¿cierto? Lo vieron de lejos y lo pudieron percibir, y más de alguno le pudo sacar fotos. Pero siempre las fotos que se muestran son fotos como un poco ambiguas, ¿cierto? Como que no son muy claras, siempre como que tratan de decirnos algo, pero al final terminamos como con las mismas preguntas de siempre, ¿cierto? Como que nos damos vuelta a lo mismo. Ya, y no hay nada concreto en decir, no, miren, ¿sabes qué? Este es el lago Ness, lo acabo de cazar, ¿cierto? Aquí está, el monstruo del lago Ness. Ya, no sé, pues ahí están los medios de comunicación y lo muestran la noticia, y luego, no sé, lo tiene, quizás termina en un museo, ¿ya? Entonces, pero eso, ¿cierto? Quizás cuándo va a pasar, no se sabe, ¿ya? Bien, veamos, pues sigamos viendo el video que ya queda poquito. Espero que haya quedado clara la diferencia entre el mito y la leyenda. Déjame tus comentarios. Cuéntame. Bien, a ver, queda poquita clase, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a conectarnos después y yo voy a hacer preguntas relacionadas con esta clase. Ya, así que mucho ojo. De todas maneras, en el portafolio yo no lo he mandado todavía porque, digamos, el de sexto lo tengo listo, ¿ya? Pero de todas maneras voy a seleccionar las preguntas y las van a anotar en su cuaderno. De todas maneras, estas mismas preguntas están en el portafolio, ¿ya? Así que después cuando nos volvamos a conectar, ya van a poder ver las preguntas y las van a poder anotar. Ya, de todas maneras forma parte de esta actividad. Son tres preguntas de todas maneras. Ya, son tres preguntitas relacionadas con esta clase. La primera dice, ¿qué es un mito? ¿Qué es una leyenda? ¿Cuál es la diferencia que tiene entre sí? Ya, bien, hay aquí tres preguntas, pero yo las voy a mostrar de vuelta de la conexión. Ya, chicos, dejo de compartir. Bien, y nos volvemos a conectar. Está la opción de... Ahí está.